Tú le pegas con la papaya. No digáis nada. Manejo de los silencios. ¿Cómo manejar los silencios? Debemos saber que son usuales y que pueden brindar valiosa información no verbal. Son una herramienta útil para tranquilizar o obtener información del paciente. La ocurrencia del silencio genera ansiedad. Normalmente el paciente puede experimentar que no se le presta atención, que se le está desaprobando o que hay una incompetencia por parte del entrevistador. También se puede sentir molesto por no saber qué decir. Sin embargo, los silencios también pueden ser positivos y pueden ayudar a tranquilizar al paciente. Cuando encontramos un paciente que interrumpe en llanto, el silencio tiene un gran valor. Este comunica comprensión, aceptación y aceptación de los sentimientos. El silencio también puede generar un espacio en el que el paciente reflexione sobre las respuestas que ha dado y sobre las respuestas que ha recibido de parte del entrevistador. También, gracias al silencio, se puede indicar que el paciente no quiere dar más información o que se está preparando para realizar una nueva pregunta. El entrevistador suele evitar los silencios y así no obtiene el tipo de información no verbal, ya que esta es muy importante porque tiene un significado especial, tal como demostrar ansiedad, agresividad, desinterés, distracción, delirios, bloqueos, entre otros, de parte del paciente. Los silencios no deben durar más de 1 minuto. Comportamiento no verbal. Entonces, en esta, lo que es el entrevistador y el paciente, pues van a entrar ya en lo que es una comunicación, van a tener pues cierto tiempo como de consulta, en donde nosotros, o bueno, el entrevistador en su momento va a tener que identificar ciertas características específicas, pues del comportamiento no verbal, que nos puede ayudar a identificar como diversas señales o actitudes que esté teniendo el paciente por medio de estas. Entonces tenemos que identificar lo que es el lenguaje pues no verbal, que como ya sabemos se identifica de 3 componentes: la paralingüística, la kinesia y la proxemia. También entonces el texto nos hablaba de diferentes aspectos que podemos tener en cuenta, que pues se los estaré mencionando. El primer como comportamiento no verbal que tenemos que tener en cuenta, unos aspectos que se dijo que se debían tener en cuenta. Entonces encontramos lo que es el signo de actividad autónoma. En este, digamos, podemos identificar que hay actividades tanto simpáticas como parasimpáticas, en donde nos indican como presencia de lo que es la ansiedad o diversas actividades que, digamos, nos representan las actitudes o emociones que está pues presentando el paciente en ese momento. Pueden ser actitudes que directamente él esté como proporcionando, como pueden que no lo sean. Entonces, dentro de las señales simpáticas encontramos lo que es la sudoración, el temblor, la palidez, resequedad de la mucosa oral o el aumento de la frecuencia respiratoria, que entonces nosotros notamos que la persona empieza a estar como más agitada. Encontramos también las manifestaciones parasimpáticas, la dilatación de la pupila, urgencia al orinar,
o de ir al baño, pues independientemente de la necesidad. Entonces el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta son las actividades estereotipadas. Estas las podemos definir como las conductas motoras que realiza el sujeto mediante la entrevista que se está realizando. Tenemos que tener en cuenta que estas actividades pues pueden ser tanto muy notorias como que no sean tan notorias. ¿Qué podemos identificar? O qué actividades podemos identificar? El toser, podemos identificar también lo que es el rascarse alguna parte del cuerpo, morderse las uñas, arreglarse el cabello, entre otros. Entonces también tenemos que tener en cuenta que estas actividades se consideran normales, desde como ya lo dije, no sean de manera continua, repetitiva, o que por el contrario no se realice ninguna de estas actividades, es decir, que en su totalidad como que anule toda actividad que pueda realizar pues en el momento de la entrevista. El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta son las expresiones faciales, que esas expresiones las podemos identificar en diferentes intervenciones que se esté realizando el paciente, en donde podemos tener en cuenta o clasificar las emociones que puede estar presentando el paciente. Entonces podemos identificar ansiedad, temor, alegría, la tranquilidad, la ira o lo que puede ser la desconfianza. También podemos identificar como movimientos involuntarios que puede realizar la persona, lo que es el movimiento de la boca, o de los dientes. Hay diferentes pacientes que pueden presentar, como ya se dijo, diferentes emociones. En una de ellas que se resaltó en el texto fue lo que es la melancolía, que en este paciente lo que se evidenciaba era la contractura permanente de los músculos, tanto de la frente y el entrecejo. Podemos también identificar lo que es el pliegue acentuado del párpado superior. Expresiones faciales. Las expresiones faciales se identifican por medio de la entrevista que se está realizando, gracias a las actitudes, las emociones y las actividades que puede realizar el paciente en frente del entrevistador. Algunas de las emociones que puede presentar son ansiedad, alegría, desconfianza, tranquilidad, ira o temor. Sin embargo, podemos encontrar que algunas de las acciones que realiza la persona pueden ser involuntarias. Algunas de estas pueden ser lo que es la movilidad de la boca o de los dientes. Por otro lado, encontramos que hay sujetos que pueden estar melancólicos y en ellos se identifica lo que es la contractura permanente de los músculos de la frente y el entrecejo, y existe un pliegue acentuado del párpado superior. El día de hoy les estaré hablando acerca de la plástica corporal. La plástica corporal son las actitudes y movimientos corporales, los cuales son analizados en la interacción del entrevistador y el paciente, ya que la expresión verbal y no verbal permite identificar problemas del individuo y convertirlos en posibles áreas de interacción. Esta se divide en dos grupos, la cuantitativa y la cualitativa. En la cuantitativa identificaremos grupo de actividades desarrolladas por el sujeto. Esta a su vez se divide en dos, en la inhibición y la exageración de la plástica corporal. La inhibición de la plástica corporal consiste en la limitación motora y del comportamiento por parte del entrevistado, ya que se ve la situación como atemorizante. Esto se puede producir en pacientes depresivos o esquizofrénicos. Y la exageración de la plástica corporal la podemos evidenciar en pacientes maníacos con trastornos mentales o con rasgos histriónicos de personalidad. El segundo grupo es el cualitativo, el cual se refiere al comportamiento motor del entrevistado. En estos podemos encontrar 8 actitudes. La primera es la actitud de sumisión.
Esta puede ser propia del entrevistado o provocada por una actitud dominante del entrevistador, lo cual puede desarrollar actitudes limitantes en el individuo. Puede desarrollar movimientos lentos, puede evitar el contacto visual, la inclinación de la cabeza y el encogimiento de hombros. La siguiente es la actitud de desconfianza. En esta, el individuo tiene la tendencia a cortar el espacio personal y este lo puede manifestar colocando sus manos atrás o introduciendo sus manos en los bolsillos, dejando los pulgares por fuera y manteniendo la espalda erguida. Otra de estas es la actitud de cooperación. Esta se caracteriza por el buen contacto visual del individuo. También este se puede sentar a la mitad de la silla durante la entrevista y manifestar ademanes con las manos cuando se comunica. Otra de estas es la actitud de reto. En esta encontramos que se aumenta el tono muscular generalizado, ya que está expresando actitud desafiante. En la actitud de desconfianza encontramos manifestaciones por parte del individuo a estar hiperalerta. En este vamos a tener señales físicas de ansiedad y estos pacientes van a tender a evadir el contacto visual, el contacto físico y puede que durante la entrevista mantenga sus brazos cruzados. En cuanto a la actitud de seducción, podemos identificar que tanto hombres como mujeres van a asumir una posición con su cabeza erguida. La mujer va a intentar resaltar su aspecto físico con el movimiento de sus manos y esto lo va a hacer más llamativa pues a la hora de acicalarse. Y en el hombre se va a identificar la exageración de estereotipos masculinos como el ensanchamiento del tórax y los hombros. En la actitud de indiferencia encontramos que el individuo va a expresar aburrimiento, evita el contacto visual y adopta una posición de relajación y desinterés. Por último, identificaremos ecos posturales. Estas son actividades que hace el entrevistado de manera no intencional, ya que toma al interlocutor como referencia y esto es un indicador de que se ha establecido una alianza terapéutica. Bueno, entonces vamos a hablar de los signos de engaño. Estos signos surgen cuando una persona que es entrevistada nos está mintiendo. Entonces podemos observar cambios o modificaciones en sus gestos, en sus actitudes y alteración en el paralenguaje. Esta observación la vamos a realizar a lo largo de toda una entrevista con el fin de identificar a aquellos pacientes que no nos dicen la verdad de manera voluntaria. Entonces, primero hay que tener en cuenta que estos signos de engaños se derivan de la ansiedad del sujeto al momento que nos está mintiendo. Entonces ahí pueden haber cambios de su actitud de reserva, puede haber un intento por disimular la intensidad de sus emociones. Y uno de estos signos son el incremento del parpadeo, el lagrimeo, el cambio en su tono de piel, pueden ponerse muy pálidos o pueden ponerse muy rojos, pueden presentar tics faciales, resequedad oral, que es cuando los pacientes se pasan su lengua muchas veces por sus labios. Actividad excesiva de la laringe por la deglución, entonces se va a notar cuando ellos pasan saliva muchas veces. Los pulsos carotídeos van a ser visibles y acelerados, van a tener dificultad o alteración respiratoria, van a presentar sudoración, su voz va a ser muy temblorosa y puede que presenten errores al momento de decir palabras. Y luego de esto va a haber una actitud de reserva. Entonces el paciente ya no va a poder mirar de frente al entrevistador, va a tener tendencia a evitar temas o a hacer superficial el tema del que se está hablando. Tratará de hacer énfasis en la veracidad que él está diciendo. Entonces puede que diga una respuesta, así sea falsa, pero él se cerciore de que es esa y nos diga que es esa, entonces nos va a hacer
va a sentir esa necesidad de hacer el énfasis en la veracidad de lo que ha dicho. Va a decir respuestas poco naturales, va a tener una expresión breve y muy concisa, con palabras justas y cortas de lo que se le está preguntando. Puede tener tendencia a que repita las preguntas que le hagamos antes de contestarlas, o que cuando las vaya a contestar haga pausas muy prolongadas. Luego de este cambio de actitud, el paciente va a tratar de controlar sus emociones. Entonces acá es cuando observamos que el paciente está distante, que el paciente tiene poca gesticulación, su expresión corporal es muy rígida. Van a tener un esfuerzo para hablar, ya que digamos mientras ellos tratan de controlar su gesticulación, están pensando en las emociones, están pensando en sus actitudes. Entonces va a haber una discordancia entre su expresión facial entre su lenguaje verbal o el componente de comunicación verbal.